Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará alrededor de ti y en sus manos te sostendrán, para que tú no tropieces con tu pie en piedra. El engaño con la palabra de Dios es el tema del día de hoy, en esta reflexión que el Señor nos regala por su misericordia. Y la verdad es que es un tema de siempre actualidad, porque oímos con mucha frecuencia la queja también de muchas personas sobre engañadores que usan la palabra del Señor, que están incluso predicando desde púlpitos cristianos, y son cosas que son ciertas la mayoría de las veces. Hay muchos engaños en la predicación de la palabra del Señor, porque muchos utilizan la palabra de Dios para provecho propio, todo eso en la Escritura, y lo utilizan como ganancia para ellos. Y este pasaje que hemos leído, este versículo, se trata de la tentación de Jesús, y Satanás utilizó la misma palabra de Dios para tratar de confundir al mismo Jesucristo. Imagínese usted, Satanás utiliza la misma palabra. Y en estos tiempos, muchos predicadores falsos utilizan la palabra del Señor para provecho propio, para engañar a muchas personas. Algunos son agentes de Satanás, como dice la palabra de Dios. Otros le siguen el mismo juego al enemigo y tratan y sacan provecho de la predicación. Lo hacen por negocio, como dice la palabra del Señor también en la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2. Dice que así como hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel, también habrá entre vosotros falsos maestros. Oiga bien, falsos maestros, o sea, personas que enseñan falsamente la palabra de Dios, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los salvó. Al hacer esto atraerán sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos lo seguirán, eso lo estamos viendo, muchos lo siguen en su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Eso lo estamos viendo, mis estimados amigos y hermanos. Muchas personas hablan mal de muchas iglesias cristianas, muchas congregaciones, y de muchos, en particular de muchos pastores o llamados apóstoles ahora, que hacen llamar apóstoles ellos mismos, y están blasfemando, están difamando el camino de la verdad, o sea, están difamando el evangelio de Jesucristo. Muchos dicen que hay negocio, y eso es cierto. Muchos se están enriqueciendo a costas de la predicación de la palabra, cuando la palabra también es clara y dice que no debe haber ganancia deshonesta en la predicación de la palabra. Los que buscan enriquecerse caen en lazos y trampas del mismo enemigo. Llevan una vida de opulencia, de ostentación, de lujos, de vanidades, que para nada está el Señor ahí con ellos. Pero mucha gente, como dice la palabra que hemos leído, lo siguen y les gusta seguir a estos falsos cristianos, falsos líderes cristianos. Son engañadores, son personas que emocionan con sus prédicas, emocionan, entretienen, pero a la vez también engañan. Trabajan, como yo digo, con las 3E. Entretienen, emocionan y engañan. Eso es lo que el enemigo quiere. Y por eso el Señor Jesucristo, ante preguntas de los discípulos sobre cómo serían los últimos tiempos, les dijo a los discípulos: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Es una predicación, una palabra que se encuentra en Mateo capítulo 24. Y ahí la palabra del Señor dice que la primera advertencia que hizo el Señor Jesucristo es: mirad que nadie os engañe.
Después habló de las señales de los últimos tiempos. Ahí usted puede leer Mateo capítulo 24. Y esa fue la primera advertencia que le hizo el Señor a los discípulos ante preguntas de ellos de cuándo sería el fin de los tiempos. Ya estamos acercando al fin de los tiempos y la advertencia está vigente del Señor Jesucristo es: mirad que nadie los engañe. Y eso es lo que se está dando, incluso, repito, dentro de las congregaciones cristianas. Muchas congregaciones y muchos cristianos, llamados cristianos, están siendo engañados por falsos predicadores, falsos maestros que enseñan la palabra por ganancia deshonesta, enriqueciéndose a costa de los demás, lo cual va en contra de la palabra del Señor. Otros lo hacen por ignorancia, por repetir sin tener una relación realmente con el Señor Jesucristo, con su Espíritu Santo. Los que predicamos la palabra del Señor tenemos un gran compromiso, una gran responsabilidad ante Dios. Por eso debemos ser cuidadosos con lo que predicamos. Debemos respetar la palabra del Señor, respetar al Señor y respetar a los oyentes, a los que escuchan la palabra del Señor. Hay que hacerlo con respeto, con conocimiento de la palabra del Señor. Y cuando no sepamos una cosa, debemos ser sinceros. Hay cosas difíciles en la palabra del Señor, como dice la misma palabra, difíciles de entender, que los indoctos y los que quieren aprovecharse lo tuercen para su propio provecho. Eso está escrito en la palabra del Señor. Y eso lo estamos viendo. Así que hay una gran responsabilidad para los que hablamos la palabra del Señor por estos medios, que se ve tanta predicación y hay tanto engaño y tanta desviación. Por eso es necesario que usted, mi estimado hermano, amigo, usted lea la palabra del Señor y sobre todo busque la comunión con Dios. Comunión con Dios significa amistad, comunicación, cercanía, relación íntima con el Señor, para que no sea engañado, para que el Señor, esa comunión es a través del Espíritu Santo. Y cuando usted tiene el Espíritu Santo en su vida, es muy, pero muy difícil, tal vez imposible, que un predicador lo engañe. Porque cuando usted está ahí sentado en una silla, en una banca, escuchando a ese predicador, su espíritu percibe por medio del Espíritu Santo si ese predicador viene de parte de Dios o lo que está diciendo es cierto o es falso. Si usted tiene el Espíritu Santo, el Señor dice que nosotros adquirimos esa sensibilidad, en otras palabras, de saber si lo que nos están predicando viene de parte del Señor o es un engaño del mismo Satanás, que utiliza a personas que quieren sacar provecho de predicar la palabra del Señor. Así que hoy esta reflexión es para que usted analice qué está recibiendo como predicación del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es uno solo y muchos predican otro Evangelio que lo acomodan a sus propios intereses, a su manera de pensar. Hay otros que no lo hacen por ganancia deshonesta, sino que es su manera de pensar y piensan que así es correcto interpretar la Escritura, obviando unas cosas, tomando unas sí, otras no. En esto uno tiene también que ser abierto al Espíritu Santo. Siempre que lea la palabra del Señor, encomiéndese al Señor, que el Espíritu Santo lo guíe en el aprendizaje, en la reflexión de la palabra del Señor y sobre todo de ponerla en práctica en su vida en lo que concierne a la practicidad de la palabra del Señor en la vida de una persona. Así que hoy vamos a finalizar orando, diciéndole: Señor, gracias por tu palabra, gracias por los buenos predicadores, que hay muchísimos buenos predicadores de la palabra del Señor, sinceros, que no hay que generalizar. Ese es el error, lo que Satanás también quiere, que todos lo metan en la misma bolsa, podemos decir, y tildarlo, ponerle una etiqueta de que todos los que predican la palabra del Señor son falsos. No, la mayoría son predicadores bien intencionados, y esos bien intencionados hay unos que están en la palabra correcta y otros que están en errores, pero hay otros que lo hacen a sabiendas por ganancia deshonesta. Así que oramos en el nombre de Jesús, dándole gracias por estos buenos predicadores, estos buenos maestros de la palabra del Señor, por aquellos que están pendientes a que las personas sean salvas y que su vida en esta tierra sea de bendición, mejoren su vida en esta tierra, tengan prosperidad. Gracias te damos, Señor, te bendecimos, glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, esta corta reflexión para que usted la tenga muy en cuenta,
¿Qué está usted escuchando? ¿Qué está siguiendo? Es el verdadero Evangelio de Jesucristo. Y recuerde, estamos llegando a los tiempos ya finales prácticamente de la humanidad. Estamos en tiempos de dolores y viene el tiempo final de la humanidad de acuerdo con el calendario de Dios y lo que dice su palabra. Y aún muchos científicos dicen que la tierra va hacia la destrucción prontamente. Pero nosotros mantenemos nuestra esperanza, nuestra fe en el Señor, porque sabemos que vendrán cielos nuevos y tierra nueva, donde reinará la justicia y la paz, donde el mismo Jesucristo reinará con todo su pueblo. Nos despedimos deseando que usted se mantenga en integridad y en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga.